Buenas noches, mis hermanos, mis hermanas. Bienvenidos una vez más. Hoy ya acabando esta semana, pero iniciando a nivel académico nuestra tercera semana. ¿Cómo han estado? Buenas noches a todos, bienvenidos. ¿Cómo les está yendo en sus tareas? He visto que no están participando mucho en el foro último. Bueno, la última revisada que he dado era ayer en la tarde, si no me equivoco. Así que por favor no lo dejen para última hora y vayan participando en el foro de esta semana. Voy a verificar cuántos ya han participado en este foro. En el foro número 2, solo 4, mis hermanos. Así que siguen los mismos 4. Por favor, sean más participativos, no lo dejen a última hora y después se van a ir atrasando. De la misma forma, con la lectura de Spinoza, he prolongado un poquito más la extensión del trabajo y es hasta el próximo jueves, eh, antes de entrar a la semana 4. Así que pueden disponer un poquito más de tiempo del ensayo de El Dios de Spinoza, así que con calma, eso hasta el día jueves, ya que el eh, día martes posiblemente ya entremos a la unidad número 4 y ahí vamos a poder tocar un poquito del Dios de Spinoza y con ese criterio van a poder hacer un ensayo mucho más efectivo todavía. ¿Cómo han estado? ¿Qué novedades? ¿Alguna duda tienen mientras, tal vez del trabajo, de los trabajos que hemos ido presentando? ¿Cómo le está yendo en su monografía? Espero que igual estén avanzando en su monografía, mis hermanos, y así no nos vamos a hacer eh, atropellar con las fechas y vamos a estar pidiendo plazos después, así que por favor tratemos de cumplir lo más pronto posible nuestros trabajitos en este fin de semana ya, porque el siguiente fin de semana ya es para concluir nomás ya la materia. Tenemos el viernes y el día martes ya cesamos nuestro avance de la materia. Así que, ¿alguna duda para iniciar ya esta noche con nuestro avance de la materia? Muy buenas Pastor, noches. buenas noches. ¿Cómo está, mi hermana? Buenas noches, Manazul. Pastor, de la pregunta del foro 2 no la entiendo muy bien. Cuando usted dice al inicio de su ministerio, Jesús fue impulsado por su madre, errando el cálculo de iniciar su ministerio, ¿a qué se refiere con errando el cálculo al iniciar su ministerio? En el análisis histórico del Señor, se divide en dos etapas, una previa antes de un ministerio público, lo que sería la parte de su infancia, los años perdidos del Señor, y la segunda parte sería ya el ministerio público del Señor. Entonces, hay alguna teoría que menciona de que cuando se registra en el libro de Juan, el primer milagro o la primera señal, como dice Juan, Jesús le dice a su madre, mujer, no es aún mi tiempo. Y sin embargo, ella como no haciendo caso a lo que el Señor dijo, ah, ya, bueno, puede haber tranquilidad, ya, bueno, perdón, sino que evadiendo esa negación del Señor, se acerca a los maestresales, dicen, hagan todo lo que él pida. Y bueno, más o menos a eso se refiere. Esta teoría menciona de que Jesús todavía no estaba planeado iniciar su ministerio público, porque tomen en cuenta de que si leemos los evangelios, vemos de que hay una etapa en donde está su infancia, cerca hasta los 8 12 años, y luego se pierden todos esos años. Hay evidentemente algunos libros apócrifos que mencionan algo de su infancia, hay teorías muy interesantes del Señor y sus años perdidos. Sin embargo, aparece el Señor de manera pública en su ministerio, llamando a los discípulos, tienen un tiempo de retiro y luego de ello llamando a sus discípulos y ya estableciendo sus viajes misioneros, lo vamos a poner así, en toda Galilea, Judea y en algún momento también hasta Samaria ya llega a pasar sus actividades misioneras. A eso más o menos se refiere. O sea, la pregunta va referida a de que, ¿consideras tú de que si cuando lees Juan capítulo 2 1 al 8, eh,
hubo un cálculo dado para iniciar ese ministerio público. O tal vez le puedes dar, como hasta el momento algunos han dado un enfoque diferente, está bien. A ver, voy a leer lo que menciona Geraldine. Dice, el ministerio público del Señor, pero pastor, ahí, ¿qué evento hace de inicio a su ministerio un milagro? ¿O sus discípulos? ¿Qué evento ahí? Tampoco entendí. ¿Cómo? Su ministerio público es cuando ya empieza a hacerse dar a conocer. En algún evangelio se presenta frente a la sinagoga y les dice, esta palabra se ha cumplido, cuando lee el libro del profeta Isaías. Entonces dice, ahora se ha cumplido, ustedes lo están viendo, se está empezando a cumplir. Y luego ya viene sus de conocimiento público, se presenta en el templo, hace todo el alboroto en el templo en una forma de protesta frente a la clase eh, y élite religiosa de ese entonces. Forma discípulos, no solo los 12, sino forma otros círculos de discípulos mucho más amplio todavía, que era algo tradicional, por si acaso, el formar discípulos. No es que el Señor formó discípulos como algo novedoso y que Él dijo, wow, y todos dijeron, uy, tiene discípulos. No, es algo normal. Hemos visto que Sócrates tenía su discípulo, Platón tenía su discípulo, y no solo era el único, sino eran los más destacados. Lo mismo también en el lado judío, y Gamaliel tenía sus discípulos, Pablo. Entonces el Señor, como rabí, como maestro, también tenía un círculo de discípulos y a los cuales estaba formando. Eso ya es el ministerio público del Señor. Eh, Pueden enfocarlo desde esa perspectiva o con esos lentes, o también lo pueden analizar igual desde otra perspectiva, igual. O sea, el asunto es una pregunta así al aire y ver cómo ustedes lo asimilan, si investigan de alguna otra manera, acuden a comentarios, acuden a algunos diccionarios. Pero cuando hace esta señal del milagro es, ya tiene a los 12 discípulos, ya ha formado su ministerio o está en proceso todavía. El Evangelio de Juan no hace una descripción así como los evangelios Mateo, Marcos y Lucas del llamado de sus discípulos. Recuerden que Juan tiene ya una instrucción propia de empezar directamente enseñando hacia un público griego. Por eso toma muchos conceptos griegos, Juanjo. Y ya directamente aparece en su bautizo, luego de su bautizo, el llamado de sus discípulos, aunque no los enumera como los otros eh, evangelios. Y después de eso, ya en el capítulo 2 empieza con las bodas de Caná. O sea que sí, prácticamente ya estaba empezando ese ministerio público, pero bueno, lo pueden presentar todo ese análisis en el foro, hermanas. Lo puedes ir revisando el Evangelio de Juan, ver todo lo que sería el contexto y ver si realmente es así o no, si negas, no, no, para nada, el Señor no es en su cálculo, más al contrario, no sé, ¿qué habrá pasado? A qué se refería cuando él dijo, aún no es mi tiempo? ¿A qué se está refiriendo? Entonces, vas a ver muchas teorías, o sea, no nos deja claro ahí las escrituras, pero hay comentarios, hay diccionarios, hay nuestro propio análisis, reflexión para decir, ¿qué estaba diciendo el Señor cuando dijo, oye, aún no es mi tiempo, mujer? Porque son palabras llamativas del Señor. Sí, pastor, lo que estaba investigando también cuando es que hay varias posturas y porque algunos dicen que cuando ha dicho esa frase es porque no ha llegado su tiempo para mostrarse como el Mesías y otros dicen que trataba de decir que no llegaba el momento en que se dé la crucifixión, o sea, es esa parte de mostrar el evangelio completo, se dé la parte de la crucifixión de Cristo. Entonces, esas dos posturas al menos yo he encontrado o es que se relacionan ambas. Vayan, bueno, personalmente mis recomendaciones es que vayan siempre al lado más lógico, traten de ver el contexto de Juan también, eh, como, bueno, entre estas posturas siempre háganse preguntas, o sea, preguntas ya, si habla supongamos, la segunda opción que tú dabas, hablas acerca de su crucifixión y resurrección, refiriéndose, aún no es mi tiempo. Y bueno, pongamos en situación, es una de las primeras apariciones que menciona Juan, dice la primera señal, y en el contexto, bueno, no está hablando de la crucifixión tampoco,
Entonces, personalmente yo lo veo como algo bien forzado de decir que estás refiriéndose a la crucifixión, porque en el contexto no está hablando de la crucifixión. Juan dice que es el principio de señales, ese milagro en una boda. Eh, si analizamos un poquito más del milagro, inclusive, eh, un comentario menciona que había un dios griego al cual tú subías un vaso de agua y este dios griego, si te, si te beneficiaba o si eras agradable a él, el dios te lo convertía tu vaso de agua en un vaso de vino. Y recuerden que el Evangelio de Juan está dirigido hacia un público muy griego, entonces tiene que tratar de satisfacer y asociar la doctrina, enseñanzas, parábolas hacia ese público, de tal manera que un lector griego diría, wow, o sea que este tal Cristo no solo convirtió un vaso de agua en vino, sino convirtió cántaros de agua en vino. Y diría, wow, debe ser mucho más poderoso que este Dios. No recuerdo en qué comentario he leído esto de esta escena, alguna vez que hice algún sermón de estos pasajes de las bodas de Cana. Entonces, viendo con ese enfoque, no está hablando de una crucifixión todavía, para que le podamos atribuir que se estaba refiriendo a su crucifixión. Tal vez más adelante, o sea, tal vez más adelante podemos asociarlo con cuando menciona algo y asociarlo a su crucifixión, pero en esta ocasión es el inicio de su ministerio. Mostrarse públicamente como el Dios, como el Verbo, como el Logos. ¿Por qué dijo, aún no es mi tiempo? Pueden ver otros análisis también. El análisis católico, por ejemplo, eh, toma este verso para apoyar el marianismo, para entender de que Jesús se sujeta a su madre y por eso nosotros tenemos que orar a María para que ella le convenza al Señor de cualquier cosa que nosotros necesitamos. Por eso la oración de el Dios te salve María en el contexto católico se basan en este verso. Por ejemplo, es una perspectiva católica esto. Muy dogmático, obviamente, pero igual es una perspectiva. Entonces, el objetivo de los foros no solo es que tú preguntes, bueno, se presenta la pregunta y que uno diga, bueno, a ver qué sale. No, ¿y por qué no? Busca, lee, investiga, participa, refuta, posicionate, pon tus argumentos también en tu foro y eso enriquece mucho a la clase. Así que son preguntas muy capciosas, muy profundas, considero yo, para muchos de nosotros, ya que pone en cuestión lo que nosotros creemos. Por el momento, bueno, nadie, todos están bien, bueno, entre los que han participado hasta el momento, todos dicen, no, 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 para nada, o sea, imposible que el Señor pueda equivocarse porque Él tiene todo el conocimiento, o imposible de que haya cambiado su posición frente a los samaritanos y gentiles, porque, bueno, siempre vamos a dar alguna posición, pero eh, les decía en la anterior clase, recuerden que en nuestro manual, en nuestra doctrina de la Iglesia Nazarena, creo que la mayoría somos nazarenos, establece de que el Señor es 100% hombre, 100% Dios. En un sermón de Juan Wesley, hablando acerca de la santidad, Wesley menciona, el sermón se llama por si acaso Perfección Cristiana, menciona y dice, el ser, tener la perfección cristiana no implica de que uno pueda cometer errores en cuestión de apreciación, en cuestión de conocimiento, porque el ser perfecto no es todo, el que todo lo conoce, sino que va aprendiendo, creciendo, formándose, madurando. Eso es lo que menciona Juan Wesley. Entonces, es probable, será que sí el Señor en estas ocasiones cuando vemos, y supongo que ya lo han leído algunos, posiblemente, espero que sí, lo han leído y notan que con mucha firmeza el Señor dice, no vayan por el camino de los gentiles, eh, ni por tierra de samaritanos. Eh, Hace muchas alusiones al público gentil, refiriéndose de que si alguien no los reciba, considéralo por gentil, o sea, como gentiles. Pero después aparece una segunda posición final para concluir su ministerio y dice, vayan a Judea, a Samaria, los samaritanos, y hasta el último de la tierra, hasta los gentiles también.
me sean testigos hasta el último de la tierra. Pero al principio no. ¿Por qué al principio? Y algunos es que tenían que, bueno, bueno, les estoy spoileando, así que hagan ustedes el análisis, hagan ustedes el análisis, por favor. Esa es la tarea, de que ustedes puedan reflexionar y analizar. Si no les voy a dar el análisis, ustedes los que no han comentado van a comentar desde esa perspectiva. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, mis hermanos, de la tarea? Para que ya no les dé spoilers de la investigación. La siguiente clase vamos a ir respondiéndonos de esta pregunta, algo más para reflexionar. Si no hay ninguna, vámonos pues al avance de la materia. Avancen sus tareas, por favor, mis hermanos. ¿Qué quería decirles? Ustedes, mis hermanos, a ver, solo para hacer un comentario último antes de entrar a la materia. Cuando nos inscribimos a algún curso, un diplomado, a la universidad, pagamos inclusive por ese curso, tiene un propósito, el que nos inscribamos. Y principalmente es el que podamos aprender ese conocimiento. Me inscribo a la Facultad de Medicina porque quiero aprender el conocimiento de un médico y graduarme como doctor. Me inscribo a ingeniería y apruebo porque quiero aprender ese conocimiento y graduarme como ingeniero. Sin embargo, la institución tampoco tiene, o sea, pese a que nosotros les pagamos a la universidad, al instituto, la institución no tiene la responsabilidad de que, y nos obliga a que nosotros podamos aprender. O sea, la institución, bueno, voy a contratar a un buen docente que te enseñe medicina y tú aprendes medicina o no aprendes también. Es el libre albedrío del estudiante. Considero así también, mis hermanos, que dentro del seminario ahora que estamos en una era digital donde tenemos a nuestro docente en un video o en una clase Zoom de manera sincrónica, la responsabilidad de aprendizaje, de reflexionar, desde pasar los apuntes, de adquirir todo el conocimiento que tal vez pueda tener algún docente, es nuestra propia responsabilidad. Así que yo les llamo la atención a todos ustedes, mis hermanos, que están preparándose muchos de ustedes para ser pastores, para ser maestros, líderes dentro de la iglesia, para ser ministros. Tienen la responsabilidad de aprender de manera consciente, voluntaria, además de que posiblemente están invirtiendo ustedes un monto económico para pasar las materias que tienen durante todo el año o el semestre. Así que esa inversión háganle que valga la pena. Tal vez te lo está pagando tu papá, tu mamá, o tal vez tú mismo has trabajado para costearte el curso. Valóralo siempre, no solo te digo aquí en filosofía, en todas las materias y carreras que tal vez estés haciendo, porque no vale la pena, o sea, que tú inviertas un monto económico y, y desperdicies tu tiempo. Yo les llamo la atención, mis hermanos. Es su responsabilidad de ustedes el cumplir sus tareas, asignaciones, que el docente ha formado o ha preparado con el propósito principal de que ustedes puedan aprender el contenido de esa materia. Así que háganlo con mucho entusiasmo, inviertan en su tiempo, calculen también, como dice la parábola que el Señor enseña, calculen, o sea, calculen si tal vez les va a alcanzar, no me refiero a nivel económico, si les va a alcanzar el tiempo, si tienen la capacidad suficiente para poder tomar 8 materias en ETET, en el seminario, en otro país y tomarlas todas, solo por acabarlas el contenido, solo por acabar el pensum. ¿Les parece coherente con un ministro? Calculen eso, calculen ese tiempo y, y aprendan bien porque están sirviendo a un Dios excelente, a un Dios perfecto y que requiere también el pueblo, su iglesia, líderes, maestros, pastores que enseñen también con rectitud, con verdad, con principios y si así estamos como estudiantes, es bueno, poco esperanzador para la iglesia. Así que no me refiero a todos, no me refiero a este curso, inclusive este curso es muy bueno. Así que sea para su reflexión. Si les llega, que el Señor les bendiga y si no, bueno, sigan con ese mismo entusiasmo en su preparación teológica. Vayámonos pues a nuestro avance de esta semana.
que estamos adentrándonos a la tercera unidad. Hemos visto a los filósofos de la naturaleza, Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Demócrito, que veíamos que ellos daban un sentido a la creación de nuestra composición. Tales decía de que venimos del agua, Anaxímenes que venimos del viento, del aire. Anaximandro decía que es la substancia, es el conjunto que nos forma. Y Demócrito, ahí me de pero no le he modificado. Demócrito decía somos de partículas, estamos hechos de partículas, que se pueden formar y juntar entre varias partículas y formar lo que para nosotros sería la creación. Hemos visto también a los sofistas, Sócrates, Platón, Aristóteles, que son los filósofos griegos clásicos más utilizados a lo largo de la historia. Su pensamiento ha sido base para los filósofos de esta época, para los filósofos medievales. Agustín, Aquino, Tomás de Aquino, han ido releyendo los filósofos clásicos. Y Pablo también, por si acaso, Pablo también, puesto que ha sido contemporáneo, ha utilizado o ha tenido ese acceso a la literatura clásica de ese entonces. Posiblemente no directamente a estos, pero sí cita, hoy vamos a analizar eso, cita algunos textos griegos, autores griegos, y vamos a ver eso dentro de la filosofía. Hemos visto algunas escuelas también, algunas características de ellas. Y bueno, para adentrarnos un poquito a la Edad Media y para cesar la Edad Romana, los romanos no tenían mucho que aportar, al parecer, a la filosofía. Los griegos han tenido que aportar incluso para los dioses romanos. Algunos dicen de que los romanos han pirateado al panteón griego. O sea, simplemente le han cambiado sus nombres a sus dioses y, y ahora ya les pertenecían a Roma. Ahí pueden ver algunos ejemplos. Zeus era considerado Júpiter. Recuerden que cuando Pablo y Bernabé estaban una, eh, en esos viajes misioneros, los confunden con Júpiter y con Mercurio, el mensajero, y Zeus, decían que eran los dioses, o sea, en una localidad romana, y hay ahí como dato interesante, que los romanos prácticamente no han ido aportando mucho. No ves un filósofo romano, ¿verdad?, que sea muy reconocido. No es que no había, sí, seguramente sí los hubo para su tiempo, pero los griegos han influenciado de ahí hacia adelante, en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la Edad actual. La filosofía griega sigue produciendo cuestionantes, pensamiento, reflexión, y también dentro de la teología. Y vamos a adentrarnos a la tercera unidad, que es la filosofía medieval. Antes de pasarnos a la filosofía medieval, yo quisiera adentrarnos con un poquito de la filosofía de Pablo. Y les voy a compartir esta presentación para, de manera rápida, ver un poquito al filósofo Pablo, de las cartas paulinas. Cómo Pablo ha ido estableciendo un poquito, esto es un poquito de su tarea. Desde aquí pueden empezar su monografía y lo pueden ir elaborando desde esta plantilla. Esta es la base del pensamiento de Pablo. En 1 Corintios capítulo 2 dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo dice: miren, el único conocimiento que yo tengo es Cristo. Recuerden que hace ya varias clases les iba diciendo de que Pablo, todo su centro, todo su pensamiento, todo se había vuelto Cristo. No es que abandonó al Dios Yahvé, que todo fariseo enseñaba desde la ley. Seguía siendo Pablo el mismo monoteísta, pero ahora halló Cristo, que es parte de esa Trinidad. Es complicado esto de la Trinidad, ¿verdad? Adelantándome un poquito de los autores, que enseguida lo vamos a ver, que es Agustín.
Agustín tiene una parábola o una historia bien interesante. Dice que Agustín una de esas estaba caminando, no sé si era una visión, bueno, se menciona así, que estaba caminando por la playa y veo un niño y Agustín estaba pensando y pensando, dice en esto de la Trinidad, cómo sucede, o sea, cómo yo tengo el entendimiento de que es Dios, Dios Padre, Yahvé, Jesucristo, el Señor y el Espíritu Santo, Dios, pero no tengo tres dioses, sigo siendo, considero yo, un monoteísta. Y entonces estaba meditando eso, Agustín, y un niño dice que estaba sacando agua del mar y estaba un agujero ahí en la playa y lo estaba llevando al agujero. Algunos de ustedes han tenido esa experiencia en el mar, es imposible hacer eso por si acaso, o sea, de que tú llevas agua y lo quieres meter al agujero y se lo chupa la arena. Entonces, el niño estaba llevando agua y Agustín le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y Agustín le dice, bueno, el niño le responde, estoy llevando agua a este hoyo y quiero llevar todo el agua del mar, dice. Y Agustín le dice, eso es imposible. Y el niño le responde, así de imposible también es que tú puedas comprender la Trinidad. Y no sé, la historia lo menciona como una visión. Entonces, Pablo seguía siendo el mismo monoteísta eh, del fariseísmo. Pablo, como sabemos, pertenecía a la escuela fariseica de los Shammai, que eran los estrictos, eran una escuela fariseica que se divide, bueno, los fariseos se habían dividido en dos ramas, los Hillel y los Shammai, y los Hillel eran algo más, no tan rígidos con la ley, no tan rígidos en exigir, y eran permisivos en algunas cosas. En cambio, los Shammai no, así dice la ley, así tiene que ser, y eran muy estrictos. Y Pablo justamente pertenecía a esa escuela. Pese a que Gamaliel pertenecía a los Hillel, Pablo, siendo discípulo de Gamaliel, se fue hacia la rama Hillel. O sea, notan de que Pablo tenía un, una incomodidad dentro de él de que tenía que ser más estricto con él mismo y más estricto con el cumplimiento de la ley. Ahora, los fariseos no eran de todo malos. Estaba leyendo este tiempo, viendo algunos videos también, y en el tiempo en el cual Alejandro Magno estaba invadiendo Israel, eh, eh, los que más murieron fueron fariseos. ¿Por qué? Porque no querían someterse a, a los dioses griegos. Los griegos sí eran muy, si iban a algún lugar tenían que imponer su doctrina, tenían que imponer su fe, tenían que imponer sus dioses, pero los fariseos no querían dejarse imponer y eran los que más han muerto de toda la nación en esa invasión. Eh, entonces, los fariseos tenían un celo importante en cuestión de la ley, en cuestión del Señor, en cuestión de la adoración. Pero ya en el tiempo en el cual el Señor estuvo presente en cuerpo, Jesucristo hombre, algo se había tergiversado ya en el pensamiento del fariseo. No es que todos los fariseos eran malos, les aseguro que no. Gamaliel era un hombre muy sabio, lo vemos en Hechos que dice, si esto es de Dios, va a seguir y si no es y si no es de Dios, bueno, se va a extinguir. No vaya a ser que nosotros estemos peleando contra Dios. Lo menciona frente a todo el Sanedrín que quería exterminar de una vez a ese movimiento que estaba empezando entre los discípulos del Señor. Entonces, Pablo viene con una base. Para mí, toda sabiduría es Cristo. Para mí, todo mi centro es Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Mi vida es Cristo. Mi destino es Cristo. Yo vivo como Cristo. Imíteme a mí como yo imito a Cristo. O sea, Pablo, ustedes todos ven los versos, lean otra vez a ver las cartas paulinas y van a ver en Cristo, en Cristo, Cristo, en Cristo. Todo puedo en Cristo, en Cristo. Es como que Pablo tenía una obsesión ahora desde el camino a Damasco con Cristo, había transformado su pensamiento. Desde ese base, él empieza a construir una fe. Más adelante les voy a mostrar algunos mencionan de que Pablo inventó su propia religión. Una fuerte acusación, por si acaso, para que nosotros pensemos también acerca del pensamiento de Pablo. Lo veamos también con mucho cuidado estos versos más adelante que les voy a mencionar. Ahora, cuando Pablo aparece en las escrituras, en muchas ocasiones en sus cartas, y especialmente aquí es algo bien notorio, en el libro de Hechos, capítulo 17, lo pueden anotar si desean o buscar ahí. En el libro de Hechos, Pablo tiene un encuentro muy particular
en Atenas, en Tesalónica especialmente. Dice Pablo, mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dio mucha tristeza ver la ciudad, por si acaso estoy leyendo una versión, es 95 si no me equivoco esta. Ah, no, lenguaje actual, ¿ya? Le dio mucha tristeza ver la ciudad que estaba llena de ídolos. En la sinagoga hablaba los judíos y con él los judíos amaban a Dios. También iba todos los días al mercado y hablaba con los que se encontraba allí. Algunos eran filósofos, de los que pensaba que lo más importante en la vida es ser feliz. Ahí está hablando de los estoicos y los epicúreos. Voy a buscar en una Reina Valera 60. Entonces Pablo, luego de su encuentro aquí en Atenas, resumiendo la historia, Pablo narra su corazón, habla con muchos de ellos y de pronto se le da la oportunidad porque Pablo era por sí, a lo que vemos en sus cartas y lo vemos en los relatos de Hechos, era el de ver y hablar y predicar. O sea, esa era su pasión. Incluso en el libro de los Hechos, una cita que está ahí, que Pablo era llamado especialmente para ese público gentil, para aquellos que no eran judíos, tenían otros dioses, pero ahora ya se habían cristianizado, habían aceptado a Cristo y Pablo tenía que enseñarles a ellos. Entonces, en Tesalónica, ahí aparece una frase muy interesante, luego de su posibilidad de hablar en el Areópago, donde posiblemente en el libro del Mundo de Sofía, que lo hemos visto el video, algunos, quién sabe, ya están leyendo el libro, menciona el autor y en el personaje que relata, dice, Pablo enseñó en el Areópago, ese mismo lugar donde posiblemente estaban Sócrates, Platón, disertando en Atenas. Ahí llegó el apóstol Pablo. Entonces, en esa circunstancia, Pablo, en el versículo 28, Pablo menciona una frase, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahora, estas frases no eran propias de Pablo, no es una inspiración personal de Pablo. Pablo cita en esta ocasión a dos autores griegos que eran previos a él. Son 600 años antes de Cristo, 300 años antes de Cristo. La frase de que en él vivimos y nos movemos y somos es una expresión de Epímenides. Y linaje suyo somos son palabras de Árato, de Cilicia. Entonces, estos en sus escritos ya tenían esta perspectiva panteísta de Dios. Ellos veían a Dios en todo y además de ellos se consideraban dioses a ellos mismos. Ya recuerden que en los filósofos griegos clásicos que hemos visto, ya tenían ellos la necesidad de explicar acerca de la realidad, acerca de la composición, acerca de las divinidades, acerca de todo. Aristóteles ya daba esto del primer motor, Platón hablaba de que somos una parte física, cuerpo, y una parte espiritual, alma. Entonces ya había este tipo de pensamientos. Entonces, Pablo, si nosotros tomamos en cuenta esto, Epímenes y Árato, es un contenido que Pablo tenía. ¿Dónde está? Que en alguna ocasión Pablo pide de que le traedme los pergaminos. Alguien tiene la cita, perdón, en ese momento se me fue, voy a buscarlo ya. Cuando en esas cartas, tráeme los escritos, menciona Pablo. O sea que Pablo era de leer. Está en 2 Timoteo 4:13. 2 Timoteo 4:13, se pueden anotar. Se los voy a leer. 2 Timoteo, versículo 13. Buscamos 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Dice, cuando vengas, estoy leyendo el lenguaje sencillo, tráeme el abrigo que dejé en la ciudad de Troade, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Pues, Pablo, o sea, imagínate que tú vas a dar una carta. ¿Qué es lo que más quisieras que te lo traigan? Chocolatito, por favor, tráemelo. Tráeme un chichazón. Pablo, miren, cuando escribe a Timoteo, dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, esto está en Reina Valera 60, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Entonces,
En esta cita, por lo menos al ver a Epimenides y a Árato, notamos algo. No es que Pablo ese día estaba de paseo y se acercó a alguien y les dijo, oye, a ver, dígame una cita de algunos autores, y Pablo lo memorizó. No, Pablo era de leer, estaba mucho tiempo ahí. Vamos a ver enseguida cuánto tiempo Pablo estuvo preparándose. Algunas citas más. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Un dicho que viene de Menandro, igual, 300 años antes de Cristo. En Tito, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, eso es igual de Epiménides, perdón, que ya lo hemos citado en Hechos 17, 28. En Hechos 26, 14 vemos algo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esta frase, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La frase patear contra los pinchazos o dar coces contra el aguijón viene de Esquilo. Entonces, notan de que, bueno, estas son algunas citas selectas de Pablo, que había tomado citas textuales literales de la literatura griega. Entonces, no es que Pablo, lo digo, no, eso es del mundo, sino que Pablo tomó, asoció y dijo, oye, esto se puede rescatar. Típico de él, porque él menciona buscarlo todo y retener lo bueno. Perdón. Entonces, retomando, lo que posiblemente hacía Pablo era que leía tal vez esta literatura griega y Agustín, adelantándonos un poquito, Agustín también hacía lo mismo o hizo lo mismo. Agustín menciona en su libro Confesiones de que la literatura griega es algo que le ha aportado a él para poder reflexionar. Entonces, algunos consideran que Pablo asoció mucho pensamiento de Platón, por ejemplo, hablar acerca de la esencia del ser humano como alma, como cuerpo, que ya recuerden que eso Platón ya lo había mencionado. Aquí un poquito de las epístolas que Pablo ha escrito, uno en la cárcel, cuando estaba libre, en el segundo encarcelamiento, y bueno, aquí hay un análisis interesante de 1 Corintios, esto bueno, lo voy a dejar para ir avanzando porque estamos en una clase intensiva, la mía, con algunos igual. Lo voy a compartir la presentación con ustedes, solo para aclararles. En 1 Corintios, parece, bueno, aquí menciona de que posiblemente había una carta anterior. O sea, recuerden que entre los pensamientos o cartas de Pablo, sus escritos, no todos los tenemos. Hay cartas que Pablo mismo menciona que se deberían leer en otros lugares que no los tenemos. La carta a la Odisea no hay. En este caso igual, 1 Corintios se refiere a que hay una carta anterior. Dice, como ya les he escrito antes, pero no hay esa carta previa. Entonces, para nosotros 1 Corintios es 1 Corintios y consideramos que es la primera, pero hubo. 2 Corintios, algunos le dicen que es la carta triste, porque Pablo manifiesta mucha tristeza acerca de, como respuesta a lo que posiblemente le han escrito. Y aquí hay una composición de la doctora Dorothy Bullón, que se llama la carta La Mía. Es como una carta que los de Corinto le escribieron a Pablo, de tal manera de que Pablo escriba 2 Corintios. Y eso nos da esta cartita que es base de la imaginación de la doctora, pero es muy hermosa para poder entender por qué Pablo estaba tan triste. O sea, Pablo, miren, solo para darles la lectura, dice, recibí su carta y con toda franqueza nos preocupa, en primer lugar, Pablo. ¿Quién piensas que eres? No viniste con credenciales como los hermanos que venían de Jerusalén. Sabemos que antes perseguiste a la iglesia porque tenemos que creerle. O sea, primero las declamaciones y vemos en 2 Corintios, Pablo tiene que explicar su ministerio. Luego vemos, tampoco nos impresionas como persona, pues tu presencia física no es muy impresionante. En nuestra cultura esperamos que nuestros maestros, que valen la pena, acepten un sueldo digno por su trabajo, pero tú no, insisten en hacer trabajos manuales, así abaratando tu mensaje. Sinceramente, tu independencia nos molesta. Cuando estás con nosotros eres buena gente, pero cuando no eres otra cosa. Parece que eres cobarde. Insinúas que debemos contribuir a los pobres en Jerusalén, sin embargo, estamos preocupados porque nos das la impresión que Tito metió la mano en la ofrenda para compartirla contigo. Un buen negocio, ¿no es cierto? Dices que vas a venir y luego no vienes. Siendo tan inconsecuente, ¿cómo podemos creerte? Realmente no consideramos que eres apóstol porque no estuviste con Jesús. Por consiguiente, no tienes autoridad para estar todo el tiempo exhortándonos.
Los que no tienen un genuino amor para el Señor sean anatema. Esperamos que si es que vuelves a venir, vengas más humildemente. Firmamos Simón ben Jacob y los hermanos de Corinto. Entonces, después de escuchar esto, te animo a que leas 1 Corintios, vuelvas a leer la mía, y leas 2 Corintios y dices, posiblemente sí, Pablo escribió una carta de esta categoría que lo entristeció tanto. Pablo dice, con lágrimas les escribo. Pedro también toma, o sea, recuerden que Pablo y Pedro tuvieron una controversia en Jerusalén, pero después de eso dijeron, ya Pablo, tú a los gentiles, nosotros aquí vamos a seguir en Jerusalén, y pese a ello, Pedro recibía cartas de Pablo. En 2 Pedro, Pedro menciona, dice, hay algunos puntos difíciles de entender, refiriéndose a las cartas de Pablo, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Hace una cita textual, Pedro, de las cartas de Pablo. Esto les mencionaba la anterior clase, los secretarios de Pablo. Hay algunos textos que nosotros vemos, Romanos 16, los voy a leer, Romanos 16, 22. Tercio es quien escribía esta carta. O sea, Pablo no es que todo el tiempo escribía las cartas con su puño y letra. Suele tener que algunos escribanos, dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Qué confianzudo Tercio, ¿no? Que se metió ahí en la carta de Pablo y digo, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Hasta puede generar controversia, ¿no? Como que Tercio así, ¿no? No que era Pablo. 1 Corintios 1:1. A ver, vamos a ver 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. O sea que Sóstenes igual estaba ahí escribiendo la carta. Timoteo también ha sido responsable, bueno, similares textos en 2 Corintios, Filipenses, Colosenses, Silvano igual, en la lista de Timoteo también. Lucas igual ha sido parte de sus escribanos. Hay excepciones, como dice aquí, que Gálatas ha sido escrita por Pablo, o Gálatas insensatos. ¿Se acuerdan de esa carta de Pablo? Que tuvo, o sea, Pablo dijo, me ha sacado de quicio, yo mismo voy a escribir una carta, y Gálatas 6:11 dice, yo, de mi puño y letra, miren. Gálatas, capítulo 6, versículo 11, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, si uno hace grafología, un psicólogo, cuando alguien está así, es que alguien estaba muy molesto, o sea, de tal manera que mira con cuán grandes letras les escribo, porque realmente Pablo estaba muy molesto de lo que en Gálatas ya estaban tergiversando el evangelio que se les había predicado. En otras epístolas aquí menciona de que hay exhortaciones de su propia mano, o sea, si ha escrito alguien, pero dice, esta parte la escribo yo. Hay algunas citas. Esto les mencionaba hace rato. Algunos autores, Soren Kierkegaard, menciona de que Pablo alteró el evangelio de Cristo. Fuertes acusaciones. Pablo hizo del cristianismo la religión de Pablo, no de Cristo. Pablo arrojó el cristianismo de Cristo lejos, volteándolo por completo, haciéndolo justo lo contrario de la proclamación original de Cristo. Para nosotros la Biblia es la revelación, Antiguo y Nuevo Testamento. Hay algunos pensadores que manifiestan su incomodidad con las cartas paulinas. Tienen también algo de lógica. Pablo reflexionó, es para nosotros considerado como teólogos, el primer teólogo que ha sistematizado las enseñanzas de Cristo desde el enfoque de un fariseo que tenía bien entendida la ley, y ahora presenta y organiza lo que es el cristianismo como ya una religión más formada. Habla de liderazgo, habla de los obispos, los ancianos, qué categorías deberían solicitar, habla de la liturgia, un poquito del culto, habla del comportamiento cristiano, habla acerca de la doctrina también, de los sacramentos. Notan que está sistematizando toda la enseñanza. Hasta ese punto, Cristo no habló mucho de estos detalles, pero
Pablo ya lo había sistematizado como religión. Otro teólogo también, Ernest Renan, dice: el verdadero cristianismo que durará para siempre proviene de las palabras del Evangelio de Cristo, no de las epístolas de Pablo. Los escritos de Pablo han sido un peligro y una piedra escondida, las causas de los principales defectos de la teología cristiana. Algunos ya, quién sabe, después ya no van a querer leer las cartas paulinas, pero ahí tenemos la esencia para nosotros del cristianismo. Walter Bauer dice: si a uno se le permite hablar de manera bastante significativa, el apóstol Pablo fue el único archierético conocido en la edad apostólica. Fuertes acusaciones. Jeremy Bentham dice: le corresponde a cada profesor de la religión de Jesús establecer dentro de sí mismo el cual las dos religiones, la de Jesús o la de Pablo, se adherirá. Hasta ahí. Como filósofo Pablo, el apóstol Pablo es el primer filosofante de la iglesia primitiva. Es el primero que ha ido reflexionando, repensando y tomando también literatura griega, tomando también así lo que ya tenía como base de conocimiento que se encuentra en la escuela de los fariseos, y desde ahí estructurar algo que ya estaba en crecimiento. Es que era necesario. Pablo ha sido necesario para el ministerio de la predicación. El Señor, y alguno le respondía así en su foro, o sea, para nosotros entendemos de que el Señor es soberano, Él ya tiene su plan perfecto, o sea, no es que sus planes son imperfectos o que se van improvisando conforme van pasando el tiempo, y ya este le pondré para arreglar un poquito. No, el Señor ya ha establecido un plan y Pablo estaba dentro de ese plan. Eso está cercano a lo que es predestinación, ¿verdad? Eh, ¿Y dónde queda el libre albedrío? Bueno, enseguida vamos a ver la perspectiva del libre albedrío de Agustín, que nos va a ayudar un poquito para solucionar eso. Pero cuando la iglesia, los primeros cristianos, Pedro, los discípulos, se habían cesado literalmente en Jerusalén, o sea, el movimiento estaba creciendo exponencialmente, pero en Jerusalén, en Judea, a lo mucho. Y si se había expandido de alguna manera el cristianismo antes de Pablo, era gracias al Pentecostés, cuando ocurrió de que judíos, griegos de Mesopotamia, de Judea, de Poncio, de Asia, de Panfilia, de Judea, de los diferentes lugares de Cirene, como mencionan Hechos, eh, no hubiera salido de Jerusalén, porque la visión de ellos era quedarse ahí, prácticamente parecía que era quedarse ahí. Tuvo que venir un perseguidor llamado Pablo, que en Hechos justamente dice eso, que los esparció por todos lugares. O sea, el temor a Pablo era tan fuerte que los cristianos de Jerusalén fueron esparcidos. Y al ver eso, Pablo empezó su persecución y fue hacia camino a Damasco, y ya sabemos después la historia. Aceptó a Cristo como su Salvador, cambió en gran manera el ministerio que él tenía dentro de lo que es el paiseísmo. Lady Quispe, Rudaide, Edith Bautista, muchísimas gracias. Como licenció allá. Más bien te silenciaste, Pastor Sergio. Entonces, Pablo, después de ello, sistematizó ya lo que Pablo era muy cierto, y a través de sus cartas ya se empezó a propagar. Asociado a los evangelios, ya era lo que para la primera iglesia era el sistema de la doctrina. ¿Era necesario Pablo? Sí, porque el movimiento cristiano estaba creciendo en gran manera. Ya no sabían cómo organizarse, y no es porque no eran perfectos, no es porque no tenían el Espíritu Santo, o sea, simplemente era falta de experiencia. Y Pablo tenía esa experiencia en manejo, en organización, en la selección de los obispos, de los ancianos, de los líderes. Esa experiencia ha sido muy útil para la iglesia. Desde ahí, obviamente, ya se inició un movimiento llamado religión cristiana. Pero como hemos leído en Primera Corintios, Pablo decía: yo no pretendo hablar con filosofía o sabiduría, sino solo pretendo hablar lo que para mí es Cristo, el Cristo crucificado. De eso quiero hablar. Y Pablo habló de todo eso, y obviamente eso impulsó en gran manera
el crecimiento de la iglesia cristiana en todo el Asia y Europa, porque Pablo quería gritar a todo el mundo de que Cristo realmente es el que va a venir. Cristo es el Dios y lo quería gritar a todos, a griegos, a romanos, a judíos, a españoles, al Asia, a todo lugar. Hasta ahí, el primer filósofo entrando a la era medieval, el primer filosofante, Pablo. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta de Pablo? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algo extra que desean aportar que tal vez lo han leído por ahí en algún graffiti, algún meme? Pastor, Dale, dale. Pastor, buenas noches. ¿Hay alguna fuente que pueda asegurarnos que Pablo tomó material o conceptos de Platón con respecto a esta separación, ¿no? De lo físico y lo espiritual, que luego se constituyó, o hasta ahora lo que conocemos como dualismo, que ha hecho mucho daño a la iglesia, ¿no? En sentido de una diferenciación de todo, ¿no? Uno puede, si hacemos un testeo ahorita, uno puede tal vez distinguir que hay cosas como del mundo y hay otras cosas como de Dios, ¿no? Esa tendencia creo que ha hecho mucho daño a la iglesia. Y Perdón, Sud, solo ¿tú eres tricotómica o eres dicotómica? CRI. No, ¿Sí? no sé qué es cricotómicas, pero sé que no estoy de acuerdo con Con la, separar las cosas con con la- el dualismo. Ah, ya, ya. Perdón. Acerca de la dicotomía y tricotomía que mencionas de Pablo, fuente, bueno, no, lógica, pero la dicotomía es la enseñanza de que el ser humano está compuesto por una parte material y una parte espiritual. La tricotomía menciona que somos alma, cuerpo y espíritu, que tal vez en algunos escritos de Pablo vemos esto de la tricotomía. Eh, Eso me fría. Bueno, en el curso posiblemente la mayoría son tricotómicos. Eso es para debatir largo, por si acaso. Así que no vamos a entrar en ese debate de si somos dicotómicos o tricotómicos, pero actualmente incluso los teólogos cierran en ese punto, o sea, no hay un acuerdo en que somos alma y cuerpo nada más, o que somos alma, cuerpo, espíritu. Sin embargo, la mayor enseñanza que siempre se suele tener y recibir en la iglesia, en todo lugar, es de que somos alma, cuerpo, espíritu. La enseñanza que se dice es de que el cuerpo vuelve a la tierra como lo es, el espíritu vuelve a Dios y el alma va a ser condenada. Algo así es la enseñanza que se menciona. Aunque hay mucha base bíblica para defender la dicotomía. Yo personalmente me considero dicotómico. Ahora, base, libro, fuente, es que bueno, un poquito de lógica, ¿no? Pablo va a mencionar algunos autores griegos clásicos, eh, y eso de que Platón, aunque no tenía, bueno, Sócrates no tenía muchos escritos, Platón sí ya tenía sus reflexiones. eh, por lógica, yo creo que Pablo habrá tenido el acceso a poder leer, o sea, viendo el Timoteo, ¿no? Que hemos citado, tráenme los pergaminos, quiero que me traigan los pergaminos. Entonces, ya tal vez tenía esa base. Ahora, en el contexto filosófico de los judíos, los fariseos, ya tenía también reflexiones, son contemporáneos. Supongamos que en Grecia tenían los filósofos y en Israel tenían los fariseos, los escribas, los saduceos que ya pensaban un poquito de la teología y hacían ese tipo de pensamiento. Así que no te puedo citar un libro específico, base de lógica nomás. Tal vez no me deje entender bien. Creo que no me refería a eso específicamente, sino al dualismo. Tal vez ese es otro concepto. Voy a citar a Colosenses 3:2, donde Pablo menciona, ¿no? Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, dice la versión TLA. Entonces, creo que hay una enorme diferencia entre, inclusive, una de las cosas, los ejemplos más comunes, ¿no? Como diferenciar un trabajo secular, decimos,
y un trabajo cristiano, ministerial, no sé cómo, ni siquiera sé cómo dividirlo. Pero no, en realidad eso es dualismo, ¿no? En el sentido de hacer esta separación que las cosas de seculares y las cosas de como cristianas. Eso personalmente creo que ha hecho mucho daño a la iglesia en sentido de que deberíamos ser luz en todo momento, ¿no? Vivir como ante Coram Deo, como hacer todo ante la presencia misma de Dios. Entonces, a eso me refería, pastor, porque esta Ok. diferenciación que hace Platón parece hablar Todo, de eso, ¿no? Y todo el lo del caso mundo es extremo, malo. Sí, sí, ya, ajá, ya, sí te entiendo. y el caso extremo de esto son en la Iglesia Católica, es que no sé ni cómo se llaman, pero que se encerraban, ¿no? En sus Los monasterios. exacto, exacto. Entonces, como que habían dicho, no, nosotros nos vamos a concentrar totalmente en las cosas de arriba y creo que va al lado extremo de por obras, ¿no? A eso me refería, pastor. Mucho Platón, mucho Platón. Sí, ahora sí te entiendo, Sud. Posiblemente, ¿no? Eso sí, evidentemente ha generado mucho daño porque recuerden que Platón decía, hay el mundo de las ideas, el mundo donde están los mejores valores, todo lo bueno, lo perfecto, pero está también aquí el mundo de la materia, en donde todo es imperfecto, lo malo está aquí y el cuerpo es la cárcel del alma. Esos conceptos platónicos. Sí, posiblemente Pablo, la cita que tú das de Colosenses es muy propia de si dices, esto lo escribió Pablo o lo escribió Platón, porque es básicamente las cosas de arriba y las cosas de la tierra. Ahora, eso llevado siempre a un extremo va a generar mal. Ahí viene la secta de la sana doctrina, ahí viene el hecho de nosotros no somos del mundo, no nos comportamos con las cosas del mundo, no hay que filosofar, porque eso es del mundo. Y es algo que ya estaba empezando en la Edad Media, para adentrarnos, gracias por darme ese pie, para adentrarnos a la filosofía de los padres de la iglesia. Y ya estaba enraizándose en la iglesia esto de que no, o sea, eso de los filósofos, eso es algo griego, es algo del mundo. No podemos pensar. Para nosotros la única revelación es las escrituras, lo que dice la iglesia, y eso para nosotros es suficiente. No hay que filosofar. Y en la Edad Media, al inicio, había ciertas posiciones. Había una posición que pretendía eliminar la razón. O sea, había ya un problema fuerte entre la razón y la fe, el razonar y el creer. Había una fuerte posición y una fuerte contradicción dentro de la iglesia, porque recuerden que la iglesia ya estaba establecida en el imperio. Después de que Constantino declara de que todo el imperio romano era cristiano de la noche a la mañana, mucho de política se ha asociado al clero de la iglesia. Él tenía mucha autoridad. Sabemos, bueno, por historia, por comentarios, que en esta etapa que se considera la edad media o la época oscura, la iglesia tenía un absoluto poder, inclusive al grado de que si evidentemente había reyes, había emperadores, el papa o la iglesia o el obispo es quien tenía que ponerlo al rey. ¿Por qué? Porque era la voz de Dios aquí en la tierra. Entonces, había 5 posiciones dentro en ese tiempo. Una posición era de que habría que eliminar la razón, no razonar, o sea, simplemente es fe, yo debo creer, ¿para qué voy a razonar? La otra posición era contradictoria esta, eliminar la fe, que venía ahí el gnosticismo, o sea, ¿para qué vamos a creer? O sea, si no lo puedo comprobar, si no lo puedo conocer, no tiene sentido, y era eliminar la fe. Había otra posición en donde decía, los dos tienen razón, o sea, hay verdad y hay verdad en la fe y hay verdad también en la razón. Son dos verdades prácticamente. Había una posición que ya aparece Agustín, para darle un pie a Agustín. Agustín decía, la fe es la base para la razón. Y es lo que más o menos ya los padres de la iglesia han empezado a hacer. Ya tenían la fe, por ejemplo, yo sé que Cristo es Dios. Para mí esa es mi fe.
ya tenían la fe los sacerdotes, en los monasterios inculcaban eso y era la fe. Pero Agustín menciona y dice, esa fe va a ser mi base para empezar a razonar. ¿Por qué Cristo es Dios? Yo tengo la fe de que soy creación de Dios, pero para mí eso es algo cierto, diría un padre de la iglesia. Pero quiero razonar un poquito más. Sé que soy creación, eso ya está establecido, esa es mi fe, pero ¿cómo estoy compuesto? O sea, ¿será como Platón decía de que somos una parte material y espiritual? ¿Tendrá él toda la razón? Y apropiaban, quién sabe, algunos elementos de los filósofos griegos y lo razonaban. Ahí vemos a Tomás que va a apropiar esto del primer motor, a Agustín que va a tomar esto de Platón, de acerca de la composición del ser humano. Entonces sí ha habido esto. Por eso decía, cesando la literatura o los filósofos griegos, han ido influenciando en la Edad Media, en la Edad Moderna y hasta actualmente. La filosofía griega ha sido una gran base para todos los que llegan a pensar y reflexionar. Entonces, la cuarta posición era la que proponía Agustín. La fe es la base para razonar, para pensar, para reflexionar. Hay algo que es cierto para mí, lo creo, no lo puedo evidenciar, pero voy a evidenciarlo. Eso prácticamente era eso, lo creo. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, como dice el meme, y lo voy a hacer. Luego viene también una posición que va a venir más adelante por la escolástica de Tomás, que decía, hay que distinguir, pero también hay que armonizar la fe y la razón. Se puede, o sea, no es que están divididos, no es que uno es superior al otro, sino que se puede distinguir y tratar de armonizar la fe y la razón. Y es una posición que presentaba Tomás de Aquino. Esta situación eh, hace de que no exista gran material de pensadores como lo ha habido hasta antes de esa época. Y si son prácticamente aquellos pensadores que van a empezar a reflexionar especialmente acerca de las escrituras, acerca de la divinidad, acerca de la doctrina, de los sacramentos, acerca de la liturgia de la iglesia. Esa va a ser la base para reflexionar y filosofar, y por mucho tiempo, cerca de 1000 años, que la reflexión va a ser en base a ello. No se va a reflexionar un poco acerca de la salud mental, acerca de la salud médica. Ahora, no es que el cristianismo estaba en todo el mundo, por si acaso. En esta Edad Media, o en la etapa medieval de la filosofía, también estaba ahí la rama árabe, el Islam, que igual estaba reflexionando, y también la rama asiática, que igual estaba filosofando. Les comento, estos dos igual en base hacia la filosofía griega. Los árabes han sido los primeros que han ido reflexionando de los escritos griegos, traduciéndolos al latín, y luego también la rama cristiana. O sea, todos estaban en una etapa de reflexión, pero la reflexión principal era acerca de la divinidad. Hasta ese punto, quién sabe, entre los griegos, entre los nórdicos, estaban pensando en acerca de una reencarnación, algo cíclico, pero desde el cristianismo era algo ya lineal. Se nace, empezó la creación y terminará la creación. Esa es la reflexión que se hace. Y los que filosofan o están filosofando en ese tiempo tienen que demostrar ese conocimiento, esa fe que tienen a través de la revelación, a través de las escrituras. Ahora, tomen en cuenta que en los primeros años, es decir, donde se está posicionando completamente las escrituras. Muchos son comentarios de obispos, comentarios de líderes conocidos de esa época en base a los escritos. Luego más adelante ya se va a sistematizar prácticamente lo que para nosotros es la Biblia y el Nuevo Testamento, pero sí se va a tomar mucha literatura externa a la literatura bíblica que nosotros tenemos. Y empieza ahí la reflexión. El primer autor que nosotros vamos a mencionar es a San Agustín. San Agustín, Agustín de Hipona, tal vez algunos les molesta que les digan santos o no, pero está ahí Agustín de Hipona, que es parte de los filósofos que se los considera los padres de la iglesia. Algunos de ustedes se han preguntado por qué dicen padres de la iglesia, y es porque ellos han dado esa paternidad de pensamiento, han ido sistematizando, y después de todo lo que ya Agustín mencionaba y Agustín citaba
o Orígenes, o Tertuliano, o cualquiera o Anselmo, o Tomás de Aquino. Estos son ya base para lo que va a ser la teología. Algunos dicen de que en la Edad Media solo se hacía teología y no filosofía. Y bueno, otros mencionan de que se hacía teología filosofando. Y bueno, creo que eso es más convincente, ¿verdad? Estaban haciendo teología, pero filosofando, pensando, preguntándose y dándose respuestas a lo que para ellos era verdad. Empezaremos por Agustín, Agustín de Hipona. Algunos elementos que podemos mencionar. Agustín precede a Descartes en hablar acerca de la duda. Recuerden que en las escuelas griegas que hemos visto había la escuela de los escépticos, que dudaban de todo, ¿verdad? O sea, para ellos no existía la verdad, todo es relativo, todo se puede dudar, o sea, no hay nada de lo que podemos estar seguros. Y Agustín empieza su pensamiento. Tomen en cuenta que Agustín no es que él nació y se fue a formar directamente para sacerdote, tuvo un tiempo de revelación. En ese tiempo de revelación, las cartas paulinas y los escritos de Platón han sido base para su conversión al cristianismo. Por eso, por lo menos eso es lo que dicen sus biografías acerca de Agustín. Entonces, las cartas paulinas han hecho de que él se vuelva al cristianismo y empiece una vida en el clero y empiece a reflexionar. Entonces, él es líder en la comunidad de Hipona, y por eso lo menciona Agustín Hipona, que se encuentra cerca al África. Entonces, él, para contrarrestar uno de sus primeros pensamientos acerca de el escepticismo, él menciona y se adelanta, decía Descartes, que igual más adelante lo vamos a ver, que se puede dudar de todo lo que se quiera, sin embargo, no se puede dudar de esa misma duda. Prácticamente es un jaque mate para los escépticos. Dices, podemos dudar de todo, pero estás dudando incluso de lo que estás diciendo, de lo que acabas de decir, ¿estás seguro? Entonces ahí es donde se quiebra eso de la duda y habla acerca de la verdad, de la esencia del creador. O sea, Dios ha revelado su verdad y su verdad está dentro de nosotros mismos, en su creación, en toda la naturaleza. Y para hallar esa verdad, tenemos que buscar dentro de nosotros mismos, reflexionar prácticamente, y es la esencia de la creación de Dios, que Dios creó todo esto en base al amor. Otro asunto que también menciona o que se puede rescatar de Agustín es acerca de la creación. Para Agustín menciona, y Agustín, he encontrado un videito que tal vez les va a gustar un poquito acerca de las Confesiones de Agustín, que es un libro que habla acerca de Agustín, cómo es su conversión, su ministerio, pero que está en video, que les voy a compartir más adelante para que lo puedan escuchar y reflexionar un poquito más acerca de lo que Agustín para ese tiempo pensaba. Entonces, habla acerca de la creación, menciona de que Dios ha creado, pero por un acto de amor. No es porque es algo planificado, sino que Dios, porque ama, ha creado. Y además de ello, Dios ha creado todo desde la nada. Eso es algo, un concepto muy interesante. O sea, no ha habido una materia previa para la creación, sino de que, bueno, como menciona la teoría del Big Bang, por ejemplo, de que había una materia previa y desde ahí empezó la creación. No, Agustín dice, no, Dios por un acto de amor creó desde la nada el todo lo que vemos. Y creó también al ser humano, creó al ser humano, y ahí toma un concepto platónico del cuerpo y el alma, y que el cuerpo necesita del alma para poder vivir. Ya empieza así estos elementos que se van introduciendo desde la literatura griega hacia el pensamiento cristiano. No hay mucho de esto en el Antiguo Testamento. Sí mencionan en el Génesis de que Dios ha creado desde el vaso de la silla a Adán y le dio un aliento de vida, una parte material y una parte espiritual. En Eclesiastés vuelve a mencionar igual lo que es al polvo es, y lo que va al espíritu, el espíritu es. Bueno, menciona igual el Nuevo Testamento, o al Señor vuelve.
Y Agustín apropia también ese concepto del platonismo, del cuerpo y el alma. Les adelantaba un poquito. Actualmente y desde esa época ya había algunas posiciones teológicas acerca de la composición del ser humano. Son preguntas que a veces nos hacemos los teólogos, ¿verdad? ¿De qué está compuesto el ser humano? ¿Y los animalitos? ¿De qué están compuestos? Son preguntas que al pensar en Dios uno se va reflexionando, al ver la naturaleza. Y hay una posición que se llama dicotomía, con D de dedo, habla de dos, de dicotomía, que menciona de que el ser humano es parte material, cuerpo, y parte espiritual, alma. Y la otra que es la tricotomía, tricotomía, que menciona de que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Ahora, hay base bíblica para las dos posiciones, por si acaso. No hay una solidez para decir, no, hermanos, somos dicotómicos. Uno, porque ninguno de nosotros puede medir el alma. Bueno, hay algunos que han pesado y dicen de que el alma tiene su peso porque han visto a un hombre que estaba a punto de fallecer y luego que dio su último aliento de vida, pesaron su cuerpo y bajó el peso. Dicen, entonces el alma tiene su peso. Será posible, posiblemente, pero no podemos verificar, ¿no? ¿Dónde está mi alma? ¿Dónde está mi espíritu? ¿En qué posición? Si tal vez es en mi intelecto, está ahí el espíritu o mi alma y en mi cuerpo está ahí donde está, siempre va a estar ahí. Entonces, hay esas dos posiciones. Pero que en Agustín empezó esto de lo que es la idea dicotómica para la composición del ser humano. Después, acerca de, dentro de esto de la creación, Agustín menciona de que una teoría muy interesante que se llama el ejemplarismo. El ejemplarismo en palabras de Agustín, es de que Dios tenía ideas ejemplares de la creación, o sea, como el propósito especial de esa creación, y cuando crea el mundo, deja que estas ideas se vayan desarrollando y ser lo que Dios ya en su mente o en su idea ejemplar pretendía que sea. Entonces, esto dentro de la creación del ser humano es un pensamiento muy interesante, o sea, de que cuando Dios creó al ser humano, lo creó como una idea, o sea, ya estaba planificado él en su corazón bueno, en él, en el Señor, y tenía algo como un ejemplo, una idea de cómo iba a llegar a ser, aunque el ser humano no llegó a serlo. O sea, sí estaba tal vez todo capacitado para ser perfecto, adorar, sojuzgar la tierra, pero ocurrió de que el ser humano pretendió rebelarse y desobedecer a Dios, y no fue contra ese ejemplo. Entonces, Agustín dice, Dios creó así la creación, creó con ideas ejemplares y permitió que en la creación se puedan ir desarrollando. Ahí viene el propósito de vida y lo que, como algo distintivo y algo particular de Agustín, va a empezar a introducir esto de lo que es el libre albedrío y el pecado original. Primero, acerca del mal, relacionado a esto del pecado original. Para Agustín, Dios no ha creado el mal. Creo que para nosotros también, ¿verdad? No, para nosotros no es que Dios ha creado. ¿Tú te estás levantando la mano? Perdón. Sí, pastor, no quiero que se me pase. Cuando usted habla de ejemplarismo, estaría sosteniendo entonces esto, la idea de la teoría de la brecha. Es como si ya hubiera habido un ejemplo antes, la precreación y luego la recreación. Perdón, ¿me ¿O puedes no tiene nada que ver? comentar un poquito acerca de la brecha? Esto que sustenta que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay tiempo, ¿no? Y el pasaje de Ezequiel con respecto a Lucifer y los ángeles, la tercera parte del ángeles que se ha llegado, ha pasado antes de Génesis 1:2. Yo ya estoy mareada, pero sí, eso. Okay. ¿Estaría hablando de algo así o a qué se refiere con ejemplarismo? Perdón. En Agustín es el hecho de que Dios tenía ya ideas preconcebidas para su creación. A ver, para palabras sencillas, digamos, es de que yo, digamos, que voy a crear y me imagino, supongamos quiero hacer un jazón, ¿cómo se llama? Modelar en arcilla una vasija,
Y en mi mente ya me imagino cómo puede ser, ¿verdad? Sin embargo, en el momento de hacerlo posiblemente no sea así. Entonces, más o menos a eso se refiere en el ejemplarismo, o sea, de que Dios en su creación ya tenía un propósito y una imaginación al crear al ser humano, al crear la tierra, al crear la naturaleza. Ahora, al detalle de la brecha que mencionabas, solo como comentario, ¿verdad? En el libro de Génesis no es un libro histórico ni cronológico. Desde Génesis 1.1 hasta Génesis capítulo 2, donde viene toda la creación, no son tiempos cronológicos como nuestros días de 24 horas, son tiempos varios para la creación. Así que a eso más o menos se refería, del hecho de que Dios ya tenía conceptos previos a su creación como ejemplos, cosas ejemplares, que deberían ser así. Sin embargo, en el ser humano no fue así. O sea, sí Dios pretendía de que el ser humano sea perfecto, que viva en adoración, que se multiplique, que fructifique. Ese era el ideal de Dios en su idea ejemplar, pero el ser humano en su libre albedrío decidió pecar. Y no es porque Dios ha creado algo malo, y es ahí lo que venía comentando desde de Agustín. No es que Dios creó algo errado. O sea, si consideramos de que Dios creó el mal, y es un concepto que tal vez mencionan los ateos y te hacen caer, ¿verdad? Dice, Dios creó todo, y tú dices, sí, Dios ha creado todo. Entonces, ¿creó también el mal? Ah, no, no, eso no lo creó. Y te pone en jaque, ¿verdad? En Agustín dice, no, primero Dios creó todo y Dios lo creó todo bueno porque así dice el Génesis y el mal es consecuencia del pecado del hombre. O sea, de que el pecado y la revelación del mal o la revelación del hombre tiene como producto el origen del mal dentro de la creación. Esa es la posición que Agustín lo menciona y que hoy por hoy también es para nosotros eh, algo algo cierto, o sea, de que Dios no ha creado el mal, Dios creó a Satanás, o sea, hay igual esa posición atea, ¿verdad? De que Dios creó a Satanás, entonces Dios creó prácticamente el mal. O sea, no, Dios creó, desde Agustín, ¿verdad? Esa idea ejemplar. Y el ser humano, su creación en su libre albedrío, va tergiversando esa idea, va tergiversando ese sentido. Entonces viene ahí el concepto igual del libre albedrío, de la libertad de que cada persona es responsable de su propio destino, de que cada persona, así como Adán y Eva, tuvieron la libertad de decidir obedecer o desobedecer a Dios. Dios puso eso en la esencia del ser humano. Eh, y otro detalle más que viene de este Agustín es esto del pecado original, algo particular. Desde ahí viene este concepto y la necesidad de que uno tiene que ser bautizado. O sea, más adelante se va a consolidar esta doctrina en el catolicismo del bautismo de infantes. Ahora, bueno, es otro detalle que no quisiera comentarles del bautismo. En la iglesia de Nazareno nosotros creemos, por si acaso, en el bautismo de infantes, pero no por causa del pecado original. En la iglesia católica uno se bautiza siendo infante, pero especialmente en pro de extinguir el pecado original. En la iglesia cristiana del Nazareno, sabemos, ¿no? Todos saben que podemos bautizar infantes. Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque está en nuestro manual, está en el manual que dice es posible el bautismo de infantes, pero en la iglesia del Nazareno el bautismo de infantes no es por causa del pecado original, sino el bautismo de infantes sigue siendo el mismo propósito de un adulto, que es el símbolo y la expresión pública de la conversión de un creyente. Ese es el bautismo para nosotros. La diferencia que en el católico es que se bautiza especialmente no solo para la confesión, porque es igual es confesión pública del cristianismo, pero además añade esto del pecado original, que Agustín ya lo va a ir mencionando con esto de la maldad del ser humano, de que el pecado original, la rebelión de Adán, es el origen del mal. Entonces, por ende, toda su creación va en pro de esa maldad y la creación misma se va dañando. Ahí, algunos conceptos de Agustín. ¿Algún comentario, alguna duda? Nadie.
Bueno, ahí tenemos el primer autor, que sería Agustín, que tiene que muchos teólogos, bueno, la teología católica especialmente, va a tener base en lo que Agustín ha ido consolidando, tanto en Confesiones, en su libro Confesiones, y en el libro Ciudad de Dios, que va a manifestar igual esto de la liturgia, la doctrina cristiana, eh, que básicamente esos primeros años igual tienen ese propósito de consolidar su fe, de establecer la fe cristiana. ¿Por qué tenían que hacer eso? Porque en el Imperio Romano, cuando ya se había establecido, recuerden que eran politeístas, y para el año 300, Constantino establece la religión cristiana como religión oficial de Roma. Y eso ha influenciado para toda la historia, porque hace 20 años más o menos, bueno, ¿cuándo ha sido nuestra constituyente? Bueno, hace varios años cuando fue nuestro constituyente, nuestra antigua constitución política del Estado, si uno tiene así un recuerdito por ahí guardado, dice entre los primeros artículos: nosotros respetamos la libertad de culto, pero somos desde religión oficial católico apostólico romana. Así está en la constitución política de la República de Bolivia. Eh, entonces, miren que hasta dónde afectó en la conversión del cristianismo romano. Entonces, de la noche a la mañana, griegos que eran parte de Roma, Asia, África, que era igual parte de Roma, eh, parte de Europa, eran romanos. Entonces, de la noche a la mañana, ahora tenía que profesarse el cristianismo. Entonces, sí o sí era necesario, aparte de las cartas paulinas, sistematizar y defender esa fe, fortalecer. Ahora, prácticamente esta etapa de la Edad Media no hubo, o no es notorio, un evangelismo global como se hizo en la iglesia primitiva y como se lo hace también actualmente, donde se tiene una confrontación con el pecado del hombre, más allá de hablar de su condición de religión. Uh, Da igual si se considera religión de una religión cristiana, pero si no vive Cristo en él, si no ha confesado sus pecados, prácticamente solo vive una religión. Y eso es algo que Cristo tal vez no lo estaba enseñando. Cristo hablaba acerca de un cambio de corazón. Pablo lo había sistematizado también de esa manera, que hay una nueva vida en Cristo, una nueva manera de ser. Pero en la Edad Media, era más un sentido de religión. Tú pertenecías a esta nueva religión que es el cristianismo y tenías que tener lógica para enseñar esta fe, o sea, tenía que tener una lógica para contrarrestar la fe de los dioses griegos, la fe de los dioses romanos, africanos, europeos, nórdicos, y tú tenías que tener solidez. Entonces, por esa razón, ya hubo una teología desde la filosofía. Se empezó a filosofar, como decía Agustín, en base a lo que yo creo, voy a empezar a razonar. Y tenemos ahí la construcción de Agustín. Bueno, hasta ahí creo que vamos a llegar, hermana Zut. Perdón, otro comentario, pastor. Leí un poco acerca de Agustín de Hipona y con respecto al libre albedrío, si mal no entendí, hablaba de que el origen de la maldad se dio justo a causa de esto en el jardín, ¿no? De que el hombre por esta decisión que tuvo, entró la maldad al mundo, ¿no? Esto en la caída en Génesis 3. Y algo que me llamó la atención, porque desde aquí se introduce el concepto de predestinación, según lo que igual estudié, de que Dios produce en el hombre la capacidad para hacer lo bueno, ¿no? Es Dios quien produce eso, siendo que ha pasado lo de la caída, ¿no? Y luego viene Pelagio, que supongo que, no sé si vamos a hablar aquí, pero que dice que no. Y luego de ahí se dividen las dos ramas de Arminio y Calvino. Pero solo quería mencionar eso, pastor. No sé si están bien mis apuntes. Sí, justamente es lo que iba mencionando, ¿ves? De que Dios no puede crear lo malo, porque iría en contra de su naturaleza. Y
¿Dónde empezó lo malo? En la rebelión del hombre. Desde su rebelión empieza esa decisión y el origen del mal y y la posibilidad y la inclinación del hombre hacia hacer lo malo. Y eso va degenerando toda su creación. En Agustín va degenerando esa idea ejemplar que el Señor tenía para el ser humano. Comentarles un poquito acerca de los trabajos para terminar y recordarles también, mis hermanos, esta semana, a ver, ya estamos entrando a la semana número 3. Tienen que concluir con el foro número 2, que es el foro que todavía solo han participado 4 personas por lo pronto, que es acerca de el de pensar, reflexionar un poquito acerca de Cristo especialmente. Ya lo hemos mencionado, el hecho de Pablo. Pablo sí se pensó, es notorio eso. Pedro también tuvo que ser obligado a pensar, lo hemos comentado en la anterior clase igual, pero ahora el foro es Cristo se pensó. A ver, y les añado un poquito más para que lo mediten. ¿Tenía la capacidad de pensar o es que ya no, estoy así y ahí tengo que ir? O no, o sí. No sé, eso menciónenlo en los foros, si el Señor tenía esa capacidad de pensar, o para nosotros ya es herejético creer de que el Señor tuvo que de pensar algunas cosas. Para algunos sí es, no, eso es pecado, como no, para el Señor es perfecto, y es así, ¿verdad? Es correcto. Pero eh, también consideremos de que era el 100% hombre. Y los hombres repensamos, los hombres reflexionamos y desde nuestros errores, desde nuestras experiencias, armamos y seguimos armando constantemente. El asunto es de que, como Pablo decía, nosotros ahora como cristianos repensamos, pero a una medida, y la medida es Cristo. Pero Cristo, ¿será que pudo? Bueno, quisiera que reflexionen eso en el foro 3 de esta semana, o en el foro 2 de esta semana, que ya lo habilitamos desde el día martes. Y el ensayo es reflexivo, que es el Dios de Spinoza, en un ensayo de 1000 palabras. Aquí es algo interesante que posiblemente ustedes hagan. En una anterior clase veía de que hay algunos que tienen esa capacidad para extender sus palabras. Está bien, o sea, lo pueden hacer, pueden extender, hacer como se ha dicho propiamente en el siguiente texto, y copiaba el texto literal. Por si acaso, es obvio de que en un ensayo que es por conteo de palabras, no puedes copiar todo el texto, tendrías que citar exactamente, si es necesario copiarlo, pero ya cuando copias y tu ensayo de 1000 palabras es suma de textos bíblicos, no corresponde. Es lo que se espera en un ensayo de esta categoría, es de que tú puedas reflexionar acerca de esto. Léelo primero, el Dios de Spinoza, y desde ahí puedes hacerte alguna pregunta que te va a dirigir. Tú te puedes preguntar cualquier asunto, o sea, el Dios que tengo es igual al Dios de Spinoza. ¿Está hablando de ese mismo Dios? ¿De qué Dios está hablando? Son preguntas. Las preguntas siempre nos van a llevar a responder. Y un ensayo prácticamente es eso. Así que en base a esa lectura, vayan componiendo. ¿Hasta qué día tienen que hacerlo, hermanos? Es hasta el próximo jueves. A ver, verifico. Sí, hasta el jueves 30, hasta el fin de mes. El jueves 30. Nuestra última clase va a ser el martes 5 de octubre, por si acaso mis hermanos y mi hermano Pastor Rodolfo, si estás también ahí, por favor, el 5 de octubre, puesto que hemos perdido la primera clase. Bueno, no hemos perdido, sino que la habíamos iniciado conforme a lo que yo creía que era un día martes, era algo extraño empezar un día viernes. Sin embargo, hemos acabado siempre comenzando las semanas un día viernes, puesto que les he pedido una licencia por la salud de mi esposa, que ya se encuentra ya mucho mejor, pero sigue recuperándose en casa. Entonces nuestras semanas empiezan los viernes, así que el 5 de octubre cesamos nuestra clase con el avance de nuestra materia. No tenemos evaluación escrita, así que no implica de que ustedes no tengan que esforzarse, más al contrario, en sus trabajos escritos y en sus foros tienen que participar con mucho más entusiasmo. Así que
¿Alguna pregunta de los trabajos? Hasta el próximo jueves vayan leyendo El Dios de Spinoza este fin de semana y vayan componiendo su ensayo de 1000 palabras por conteo. 500 es muy poco, entre 500 y 1000, ahí lo pondremos, ¿ya? Para que tal vez algunos entiendan de que no hay esa capacidad todavía desarrollada, que la van a desarrollar pronto, de extensión de palabras, pero entre 500 mínimamente hasta 1000, ahí lo pondremos como límites para ser un poquito más. El foro 2, ¿cuándo cierra? El domingo, si no me equivoco. Está todos esos detalles, por si acaso, están en sus. Sí, hasta el domingo, si no me equivoco. Hasta el domingo 26, hasta las 6 de la tarde, si no me equivoco, cierra el foro. Así que participen en el foro 2, mis hermanos, por favor. Voy a verificar, a ver. Fecha de entrega. Sí, perdón, no lo había puesto, pero lo estoy completando ahora. El domingo hasta las 7. Listo. Ya está, con eso está. Domingo a las 7, si es el foro 2, pero no implica de que tengamos que participar a las 6 o 6:30, ¿verdad? Ya deberían estar participando. No quisiera que se molesten después con la baja calificación por la rúbrica que tenemos de los foros. Ya tienen avisado por si acaso. ¿Alguna pregunta más, mis hermanos, acerca de los trabajos, de la clase? La siguiente semana, el día martes, vamos a continuar con los padres de la iglesia, Anselmo, Tomás de Aquino y algunos más. Vamos a rescatar algunas ideas de ellos. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Quería preguntar sobre el mundo de Sofía, donde mencionaba que San Agustín había cristianizado la idea neoplatónica. ¿De qué manera, por qué, digamos, menciona ese aspecto? Si podría aclarar. Y otro aspecto estaba leyendo sobre San Agustín, que él en cierto tiempo había rechazado lo que es el cristianismo y se volvió al maniqueísmo, ¿no? Es algo bien interesante donde se mete a lo que es el budismo, el judaísmo y el gnosticismo, también el mismo San Agustín. Ya, como lo habíamos mencionado, base de la filosofía medieval, moderna, inclusive hasta Paulina, lo vamos a poner así, sí ha sido la literatura griega. Entonces, Agustín, el hecho de que tal vez es mencionado por el mundo de Sofía como que él ha cristianizado las ideas platónicas, es de que al hablar acerca, por ejemplo, del concepto del alma, el concepto del cuerpo, es algo que Platón ya lo estaba mencionando, ¿se recuerdan? El mundo de las ideas, el mundo de la materia o el mundo de lo material. Y eso es apropiado por Agustín, lo presenta. De la misma forma, el mal, el bien, esos conceptos platónicos es algo que Agustín también va a ir tomando. Ahora, ¿es malo eso? Bueno, sería como para preguntarnos también entre todos, ¿no? ¿Es malo reflexionar o tener base de lectura de Platón, bueno, de Platón, sí, de Aristóteles, de otros autores? Pablo, ¿a qué se habrá referido cuando en Timoteo le dice, tráeme los pergaminos, especialmente los pergaminos? ¿Estar hablando del Antiguo Testamento o estar hablando de algunos escritos para esa época de filósofos? Posiblemente es la opción más segura. Entonces, a eso se refiere de Agustín. Ahora, Agustín sí, entre su historia, muy ecléctico él, ya que va tomando de diferentes pensadores y conforma también su defección para el cristianismo. Como decía, pese a ello, Agustín es considerado para muchos el padre de la iglesia, especialmente en el catolicismo, mucho de sus reflexiones base en su teología. Y bueno, eso es importante también, si él ha podido, Agustín, siendo así, de esa manera eclético, reflexionar, responderse, no es que él tenía la última respuesta, recuerden que eso fue reflexión, y no es que Arminio fue el que tuvo la última respuesta, también fue reflexión, o Calvino, o Pablo, sino que en base a las escrituras, en base a la revelación, empezaron ellos a razonar.
Creo que ese principio de Agustín es algo interesante de la fe es la base para el razonamiento. Yo tengo mi fe y voy a empezar a razonar de eso. Y esperamos que tengamos muchos razonantes entre nosotros. ¿Alguna pregunta más, mis hermanos? ¿Algún comentario? Nos vemos pues el día martes a la misma hora. Que tengan un buen fin de semana. Vayan desarrollando los foros, por favor. Y de la misma forma sus ensayos, y su ensayo y su monografía. No quisiera que se atrasen. Preséntenlo, por favor, amigos, amigas. Hasta la próxima semana. Que tengan un buen descanso, mis hermanos. Vamos a terminar la clase hasta ahí. Muchas gracias, pastor. Bien, buenas noches. Hasta luego. Dios los bendiga. Yo me retiro. Profesor. Hasta luego, pastor. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Hasta luego, pastor. Hasta luego.